Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Cuando nos descuidamos, comenzamos a fabricar alguna máscara para evitar los cambios más profundos o porque no nos atrevemos a ser nosotros mismos. ¿Cuáles son las posibles máscaras que tenemos que entregar al Espíritu Santo para que Él las destruya? Puede ser la máscara de la fuerza, que nosotros creamos para esconder nuestra fragilidad, en lugar de tratar de fortalecernos por dentro con el poder del Espíritu. Esta máscara nos lleva a mostrarnos agresivos, rebeldes, autoritarios, ambiciosos, pero en realidad de esa manera solo estamos ocultando nuestros miedos e inseguridades que siguen haciéndonos daños por dentro. Otra máscara puede ser la de la bondad, porque nos gusta que digan que somos buenos y humildes. No toleramos que piensen que somos egoístas u orgullosos. Entonces, para aparentar bondad, nunca decimos que no. Siempre hacemos lo que los demás nos piden. Nunca discutimos. Pero en el fondo del corazón, sufrimos una gran violencia porque todo eso no es auténtico. En cambio, el Espíritu Santo nos fortalece para que nos atrevamos a ser respetuosos y amables, pero auténticos y sinceros, sin pretender dar más de lo que podemos ni esconder nuestras verdaderas convicciones. Otra máscara muy común es la de la serenidad, como si fuéramos personas imperturbables, que no nos molestamos ni nos enojamos por nada. Pero la procesión va por dentro, y esa ira reprimida termina quemándonos por dentro y enfermándonos. El Espíritu Santo nos enseña a expresar lo que sentimos, sin agredir a los demás, ni quejarnos permanentemente, pero sin la vergüenza de manifestar lo que llevamos dentro. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, que seamos fuertes, honestos con nosotros mismos, sinceros frente a nuestra propia existencia y la existencia de los demás, y que así tal como somos, así tal como ustedes nos escuchan, podamos compartir desde el afecto sincero este espacio a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, concluyendo junto con todos ustedes este mes de octubre, mes dedicado a las misiones, mes dedicado al Santo Rosario, promediando ya en las cercanías de este 2024 complicado, intenso, que seguramente ha podido ser vivido y podrá ser vivido en la presencia del Señor, porque Él nos crea, nos acompaña y nos espera al final del recorrido. Un gusto entonces hacer este alto que hacemos semanalmente en las actividades, las ocupaciones y preocupaciones de todos y cada uno de los días, para poder dedicarnos a lo que verdaderamente es importante, al menos haciendo la salvedad, importante al menos para el hombre y la mujer de fe, como lo es el encuentro, ese diálogo íntimo, ese diálogo honesto, franco y sincero con la palabra del Señor. Allí no caben las máscaras, es un encuentro mano a mano con un ser querido, con un ser amado, a corazón abierto, sin máscaras, sin argumentos, sin justificaciones, y poder encontrarnos y querernos así como nos quiere, y relacionarnos
y sentirlo cerca y sentirnos cercas como amigos profundos y sinceros que comparten nada más y nada menos que el transitar, el peregrinar por esta vida. Un gusto entonces ser comunidad, haber formado comunidad orante, adulta, libre, porque está hecho desde la proposición, desde la invitación y no desde la imposición. Este encuentro y nos vamos acompañando y nos vamos alentando y nos vamos fortaleciendo y vamos creciendo juntos, ustedes y nosotros, en esta comunidad que ha ido surgiendo fraterna, adulta, a través de estos años compartidos desde Radio Fe Latina. Estamos llegando al final de octubre, nos va a esperar noviembre con todo lo que esto significa, y este lunes 28 de octubre vamos a tener presentes a San Simón y Judas Tadeo apóstoles, el martes 29 de octubre a San Narciso, el miércoles 30 de octubre a San Genaro de Potenza, el jueves 31 de octubre a San Alonso Rodríguez. Comenzaremos noviembre evocando, recordando, orando, teniendo presente la solemnidad de todos los santos, y el sábado 2 de noviembre la conmemoración de todos los fieles difuntos. Como semanalmente repetimos, más allá de evocar jornada tras jornada, día a día, aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, todos y cada uno de nosotros estamos llamados al camino de la santidad de acuerdo a nuestras formas, talentos, carismas y tiempos. 27 de octubre de este año 2024, 30º domingo durante el año, en donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, o Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 30º domingo durante el año, 27 de octubre de este año 2024. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas, con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos, una vez más es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido, Miguel. ¿Cómo va? Ahí va muy bien, Fabián, vos lo sabés. Y créeme que es un gusto estar participando de este programa
está participando de esta convocatoria a la cual accedemos, convocatoria que hace nuestro Señor. Él es el que nos llama, Él es el que llama, el que nos llamó primero, el que nos conoció primero, el que nos amó primero. Él es el primero, para que en todo tenga la primogenitura. Es el primogénito de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, el que va a hacer todo en todos, en cada uno de nosotros y en todos nosotros como congregación, como cuerpo suyo, a la cual Él comunica la vida, esa vida que va a exhibir este cuerpo que es la Iglesia de Cristo, a través de su andar en este mundo también. En la cual asimismo nosotros, cada uno de los miembros de este cuerpo del Señor, llamaremos también, convocaremos también, y siempre por la palabra. Por esa palabra que es vida, que es para vida, que es la vida definitiva. La palabra de la vida. Acá vamos a ver uno de los tantos casos, todos interesantes, todos casos docentes, todos casos con los cuales habitualmente nos identificamos, porque a cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestra existencia, pudo habernos ocurrido en una situación similar o parecida, y a lo mejor nuestra respuesta en el momento en que esto ocurrió no fue precisamente la mejor, y por eso siempre nos ayuda también esta lectura, como toda la palabra del Señor. Nos ayuda siempre a recapacitar, a repensar nuestra existencia a la luz de cada una de las ocasiones que citamos cuando analizamos la palabra del Señor a través del Evangelio. Sintámonos comprometidos por la vida, Fabián, y fundamentalmente por el autor de la vida. El autor de la vida que está siempre presente. Uno ya está presente, sí, pero está presente a nosotros. Precisamente está presente a nosotros porque viene por nosotros. No estaría aquí con su presencia fundante si realmente en nosotros no existiese la extrema necesidad de que esté Él en nosotros. Porque lo que queremos es vivir, y la vida es Él en nosotros. Sin Él no está la vida, si no, no está todo aquello que le acontece a la vida y que tiene que ver con la profundidad que implica esa vida y que nos traslada a lugares impensados muchas veces, pero lugares hermosos, recónditos, ocultos, los lugares de la plenitud, y finalmente de la plenitud de esa misma vida, en la plenitud de la misma gloria a la cual nos conduce la vida, por la cual nos va a conducir el Señor de la vida. Bueno, aquí vemos un caso, que realmente, como todos, nos hace pensar, nos hace recapacitar y también nos hace de alguna manera identificarnos, ¿no es cierto?, con la situación que se presenta y se propone. Estaba Jesús por iniciar su viaje de Jericó a Jerusalén. Jericó a Jerusalén. El último traslado que va a hacer el Señor a Jerusalén. En Jerusalén el Señor va a consumar todas las cosas. El Señor va a celebrar la Pascua, pero de la manera en que solamente la puede celebrar porque Él mismo es la Pascua, y va a ser la Pascua, y va a ser la Pascua nuestra para siempre. Y allá va el Señor, seguido de sus discípulos, aquellos que en la Galilea se integraron a Él, ¿no es cierto?, los más cercanos, y una multitud. Fíjate una cosa, Fabián, esta expresión que leemos muchas veces en los evangelios, seguido de cerca por sus discípulos y también por una gran multitud, está mostrando ya en estos pasajes y llamando la atención sobre algo que será finalmente la consumación de toda la predicación que hizo nuestro Señor. Los de cerca y los de lejos. Los de más cerca, los discípulos. Sí, y los de lejos, y tomémoslo también como aquellos más lejos, uno diría en el espacio-tiempo. Sí, los paganos, los gentiles, el rebaño grande que se va a integrar al pequeño rebaño que es los verdaderos creyentes de la Israel espiritual,
y todos configurando ese cuerpo de Cristo, esa iglesia de Dios, entre los cuales estamos nosotros si realmente permanecemos fieles, Fabián, a la llamada que nos ha hecho el Señor, cuando por el camino también lo reconocimos, y también como el siglo que vamos a considerar ahora, Jesús, hijo de David, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Jesús tiene compasión de todos nosotros, tiene misericordia con todos nosotros. Ahora, uno diría, pero estamos en el camino que nos marcó el Señor, en el camino que nos enseña el Señor, que es el mismo camino, ese camino interior, espiritual, fuerte, ese camino en nosotros, que está oculto por causa de nuestras tinieblas, pero que a la luz de la palabra que el Señor va a manifestar en nosotros, se va a iluminar y nos va a ir mostrando a través de todo este peregrinar para el cual nos invita, nos va a ir mostrando todas aquellas cosas que el Señor va haciendo en nosotros y todas aquellas verdades que el Señor nos va revelando, como prometió a los suyos, como promete siempre y cumple siempre. El Señor nos va mostrando la verdad y la plenitud de la verdad durante nuestro tránsito por el camino, que es el camino de la verdad y de la vida. Y muchas cosas entonces, todo aquello, ¿no es cierto?, que es imposible para el conocimiento humano, libremente dejado a sus posibilidades limitadas, se hace ahora posible porque está interviniendo una fuerza supranatural, suprarracional, la fuerza del poder de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y en nosotros ese Espíritu que nos conduce, como lo anunció ya Jesús, como nos dijo de antemano, es el Espíritu de la verdad, el que nos va a conducir a la plenitud de la verdad. Y nos va a hacer recordar permanentemente las cosas que Jesús ya nos enseñó. Fíjate, Fabián, nosotros que examinábamos semanalmente el Evangelio del día conforme al magisterio de la Iglesia, sí, recibimos de parte del Señor el Evangelio. Ahora, claro, en ese Evangelio el Señor nos está manifestando la verdad, enseñando la verdad. Es la cátedra del Espíritu Santo y el profesor titular es nuestro Señor Jesucristo, el titular de esa cátedra. Y el Espíritu Santo nos va a hacer recordar, si transitamos este camino nuevo y vivo, que es el mismo Señor en nosotros, cuando realmente lo seguimos como quien sigue aquel que es la vida en uno mismo, y lo seguimos como aquel que sigue a Jesucristo, sabiendo que estamos recorriendo en Él y con Él un camino que nos conduce a la plenitud de una vida que vamos a terminar de consumar, o el Señor va a terminar de consumar en nosotros en el conocimiento puro de una verdad, en la habitación final, en el lugar de la gloria, en el lugar de la felicidad total, en el lugar de la plenitud de la bienaventuranza. Bueno, cuántas cosas que decimos siempre, Fabián, y que repetimos y repetiremos sin duda, lo hace así el Señor, porque en nosotros genera toda esta enseñanza, esa esperanza nueva y viva, que nos hace crecer por la fe y nos hace crecer en la fe también, ¿no es cierto?, en su consumación, hacia la expectativa segura finalmente y la plenitud de la seguridad de que todo lo que se cumple en el Señor es lo que Dios ha hecho por el hombre. Lo hizo imagen y semejanza suya. Finalmente eso seremos, Fabián, eso seremos. Veamos este caso para el día de hoy, ¿no es cierto? Aquí en el borde del camino, que dijimos que el Señor iba hacia Jerusalén, ¿no es cierto?, partiendo de Jericó. Como cada uno de los relatos tiene también una significación extrema, Fabián. Fíjate vos, en Jericó. En Jericó comienza al introducirse, al ingresar el pueblo
de Israel en la tierra prometida, comienza la exploración de esa tierra y la posesión final de la misma, pero ya anticipada en el triunfo final por el triunfo que tiene el pueblo de Dios sobre el impedimento que en ellos quería generar también el enemigo de Dios y el enemigo de su pueblo y de sus hijos. Jericó había levantado murallas, no quería que ingresase Israel, quería impedirlo. Pero las trompetas de Dios tiraron abajo todo aquello que se oponía a la voluntad de la vida, a la voluntad de la plenísima libertad gloriosa de los hijos de Dios. Caídas las murallas, caído Jericó, ingresó el pueblo que finalmente llegó a Jerusalén, el lugar del culto, de adoración a Dios. ¿Cómo llegaremos nosotros en este recorrido pascual? Como lo hizo el ciego, que vamos a considerar también ahora. Tenemos que derribar tantas murallas, tantas dificultades. Lo hace Dios en nosotros, por supuesto, ¿no? Ingresar entonces y partir de Jericó rumbo a Jerusalén. Y en Jerusalén y durante el camino que es el camino de la vida, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Finalmente la Pascua cumplida, esa Pascua que es el paso de la muerte a la vida, que es la vida en nosotros, esa verdadera Pascua que es el Señor Jesucristo. Él es nuestra Pascua, Él es nuestra liberación, Él es nuestra plenísima libertad, en plenitud también de vida y vida gloriosa. El Señor lo va a hacer, lo va a consumar por todos. El Señor que escucha la voz del ciego que está al borde del camino. Bartimeo, el hijo de Timeo. Este era un hombre joven que, como todos los discapacitados, y en este caso visual, estaba al borde del camino. Uno diría, claro, no es lo mismo estar al borde del camino que estar transitando el camino. No. Pero diríamos, no estaba tan lejos, ¿no? Ahora, qué desagradable estar, y tomemos el camino en el sentido en que espiritualmente lo tenemos que considerar desde ya, ¿no es cierto? Qué triste estar ahí nomás al borde y no poder transitarlo, ¿eh? Más aún, qué triste estar al borde y no verlo. Uno diría, ¿de qué manera entonces podemos hacer lo que hace la mayoría? Los que, por ejemplo, venía Jesús transitando ese camino seguido de todos aquellos que mencionamos recién. Este hombre quería integrarse a la columna seguramente y no podía, porque no veía. Y entonces clamó por Jesús, pidió a Jesús: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahí está. Este hombre había oído hablar de Jesús, y lo que había oído en él y acerca de él había generado en él una expectativa de fe, sí, claro. Por algo estaba ahí, por algo hablaba como hablaba, y como hablaba a los gritos, porque había una multitud también, que de alguna manera impedía que su voz, si no fuera a los gritos, llegara a los oídos del Señor. Más aún, muchos le decían, que los que estaban ahí, que pretendían que se callara, que molestaba, pero él gritaba con más énfasis. En él había una seguridad interior de que ese que estaba transitando el camino era el verdadero camino, y un verdadero camino que quería compartir con el ciego también, y lo hizo. Tráiganlo, llámenlo. Pegó un salto, ahí nos relata el Evangelio cuán inmediata fue la respuesta del ciego, y estaba frente a Jesús, se acercó a Jesús. La pregunta de Jesús es una pregunta clásica
que hace a todos aquellos que requieren, como en este caso, de una manera, yo no diría desesperada, de una manera esperanzadora realmente, la participación del Señor en la solución del problema que estaban padeciendo. Y la pregunta del Señor responde a esa expectativa. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, que recobre la vista. Al instante recobró la vista. Tu fe te ha curado. Tenía fe en que el Señor, que le preguntó qué quieres que haga por ti, podía hacerlo. Y no era fácil, ¿no? Recobrar la vista. Recobró la vista inmediatamente. Vamos a ver entonces, hermanos, usted me dirá, bueno, hoy en día cuando uno tiene un problema de ceguera, que es una grave discapacidad corporal, bueno, va a un especialista en el tema, a un oculista, a una persona que, bueno, se ocupa de eso. Pero esa no es la solución para la ceguera de la cual estamos hablando ahora. Es una solución muy buena y necesaria, sí, para todo ciego somático, todo ciego literal, ¿no es cierto?, que tiene esa imposibilidad, esa discapacidad, el acudir a un médico que le resuelva ese tema. Pero aquí estamos hablando de una dificultad, como en todos los casos, en que desde el punto de vista de la exposición que nos hacen los evangelios, nos muestra cuáles son las discapacidades, y no son pocas, y son muchas, que padece, que experimenta el ser humano. Y lo vemos con frecuencia y habitualmente: los paralíticos, los sordos, los mudos, los ciegos. Como sabemos, en Israel, la persona que padecía una discapacidad que lo invalidaba como útil en el funcionamiento pleno del haber social, era aislado del resto. Uno dirá, bueno, pero qué poca misericordia. Realmente sí. Pero una persona que no tenía ya posibilidad alguna de tener relaciones, de buscar un puesto útil en la sociedad, el haber que todos pretendemos y debe ser desde el punto de vista de una verdadera justicia, que todos participen de los mismos derechos y de las mismas obligaciones mientras participamos de este mundo civil, ¿no es cierto? No las tenía el ciego, como no las tenía ninguna persona que padecía lamentablemente alguna patología discapacitante. Comenzó a ver el ciego, vio. Ahora, ¿qué hizo? Porque fíjese, uno dice, bueno, se fue a su casa a celebrar la alegría que ya lo invadía, lo embargaba, podía ver, podía iniciar su vida, podía ser ya como hacían los demás. Pero este ciego asumió una actitud distinta. ¿Sabe lo que hizo? Lo siguió a Jesús por el camino. Lo siguió a Jesús por el camino. Este es un verdadero ciego. ¿Cuántos de nosotros somos ciegos, hermanos? O hemos sido ciegos espirituales, que es la más problemática de las cegueras, la que obtiene también la mayor curación, porque la curación pertenece al Señor de la luz de Dios en nosotros. El ciego siguió a Jesús, y siguiendo a Jesús, el ciego seguramente completó todo aquello que el Señor, con este acto de fe por parte del ciego y este poder de Dios, la luz de la vida, habían realmente aniquilado la discapacidad o el problema discapacitante que padecía el ciego. Lo siguió. Y decimos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido ciegos? Sí, frente a la verdad que tantas veces se nos manifestó. Porque Dios no se deja sin testimonios, ¿no?
Muchas veces seguramente, hermanos, en el curso de nuestra vida en el mundo, hemos recibido el testimonio de muchos que nos han hablado a propósito del Evangelio. Y muchas veces pasamos de largo también, hasta que finalmente llega a nosotros algo que nos conmueve, que nos estremece, que todo el mundo sabe de qué se trata, y ese algo es el poder del amor de Dios. Y ahí es donde realmente detenemos nuestro andar según la velocidad mundana. Es un frenético andar que realmente ni repara por los lugares donde transita. Detenemos esa carrera de la locura, muy humana por otra parte, y ingresamos en un territorio nuevo, en un territorio que viene presidido por una meditación, hasta entonces desconocida por nosotros y desconocida en nosotros, porque nunca habíamos incursionado de esa manera en que vamos a hacerlo a medida del estremecimiento que genera en nosotros esa palabra de la vida que llega y entonces nos modifica interiormente de un modo absoluto. Fíjese usted, el ciego no se puso a festejar que había curado su ceguera. Se puso a seguir al Señor, el camino de la luz, el camino que tantas veces tuvo frente a sí que no podía verlo, siguiendo al Señor al que nunca había podido verlo. Y ahora lo veía. Y ahora veía así, de la manera en que vemos por la fe a nuestro Señor Jesucristo, pero con la esperanza de alcanzar lo que Él hace en cada uno de los suyos, a través de esa enseñanza que nos va a mostrar en el camino del seguimiento que hacemos de Él. Entonces llegaremos con Él al lugar de la plenitud de la vida que nos está proponiendo y que ella nos está dando como anticipo. En el ciego por esta curación y aniquilación de la tara que le impide seguir al Señor. Ya no está más el obstáculo. ¿Hay dificultades? Sí, las va a tener el ciego. Como todos, que tenemos dificultades en este mundo, los cristianos sí, generadas por los enemigos del cristianismo. Pero finalmente el triunfo está garantizado en nosotros por aquel que aniquiló la muerte con su resurrección, que aniquiló la enfermedad con esa curación milagrosa, que aniquiló, que expulsó a los demonios que pretendieron invadirnos, que nos invade, sí, muchas veces. El Señor que vino a hacer eso y lo hace, ese es el camino que transita, fíjese. Convocarnos para la palabra, expulsar a los demonios, curar las enfermedades, curar a los enfermos, resucitar a los muertos. Vino a ser en nosotros este que es el camino, y lo hace. Y cumple, la palabra de Dios se cumple siempre, en cada uno de aquellos que verdaderamente con fe y desde la fe la reciben y la obran, como hizo el ciego de Jericó. Se puso a seguir al Señor inmediatamente. Ya disponía de la vista que le permitía hacer lo que seguramente hubiera deseado y no pudo hacerlo. Se quedaba al borde, afuera de la vida, pero ahora ya estaba en lo más interno, en el interior de esa vida, recorriendo el camino interno de esa vida, recorriendo la vida y gozando y disfrutando de una vida que hasta entonces para él no era conocida. Fíjense, hermanos queridos, hermanas queridas, que en realidad en todos nosotros, mientras desarrollamos una vida ajena al propósito de la misma que es Dios y que tiene Dios para con nosotros, estamos padeciendo situaciones similares que diríamos sistemáticamente frustrantes. Muchas veces buscamos, sí, el que no encuentra la felicidad en plenitud, que es en definitiva lo que Dios hace y quiere para su criatura humana,
Bueno, buscamos felicidad en cosas que conocemos, cosas que nos ofrece el mundo, que nosotros sí generan momentos muy felices, pero sabemos sumamente transitorios, momentos que no permanecen, que añoraremos en su momento. Pero esta felicidad extrema, este gozo, y no gusta utilizar el término gozo, hermanos, casi, yo diría, sustituyendo la alegría, sí es una alegría diferente, mayor, interna, que nunca deja de ser. El gozo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Cuando somos poseedores del mismo y cuando somos guiados por el mismo, conforme al propósito de aquel que nos hizo para la vida. Y en el ciego se cumple la expectativa que tenía. Ten compasión de mí, sí, tuvo compasión. La misericordia de Dios en él, el amor de Dios. ¿Y alcanzó el objetivo? Claro que sí. El objetivo era la vida, y la vida es siguiendo a Jesús, creyendo verdaderamente en su palabra, pero además entregándonos plena, confiadamente, puestos a disposición exclusiva del Señor, que seamos objeto del trabajo de sus manos, y finalmente seremos aquello que el Señor hace. Verdaderos hijos de Dios, verdaderos seres vivos, verdaderos gozadores en este mundo de la plenitud, de la felicidad y de la vida, porque ya la estamos disfrutando. ¿Qué te parece, Fabián? Creo que es una síntesis ciertamente acabada de todo este texto de Marcos, que la liturgia nos está proponiendo este 30º domingo durante el año. Ya vendrá este juego que nos permitimos hacer de preguntas y respuestas, pero mereces un buen descanso. Trabaja quien trabaja a lo largo de todo el programa, Silvia Patricia, en la operación técnica, importantísima, imprescindible para este espacio, para estar a la luz de la palabra, y de su mano y de su buen gusto musical llegará la música a través de Javier Bru y El Ciego de Jericó, en este nuestro encuentro desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. La música entonces, El Ciego de Jericó, Javier Bru. Hijo de
Señor mandó a llamarlo y compasivo, ¿qué quieres que te haga? Dijo luego cuando vino, que vea, respondió, y le dijo el Señor, recobra pues la vista, tu fe es la que te salvó. Haz que podamos ver, tú lo puedes hacer, tú el Dios de los humildes puedes todo con la fe. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, óyeme Jesús, ten piedad de mí, óyeme, soy ciego, estoy aquí. Óyeme, soy ciego, estoy aquí. El ciego de Jericó, Javier Bru. La música en la elección tan apropiada de Silvia Patricia, iluminando este texto del 30º domingo durante el año, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Creo que la síntesis de la primera parte del espacio, Miguel, ha sido perfecta. La completamos con este juego de preguntas y respuestas, acompañados de sus discípulos y de una gran multitud. Jesús en el centro de los discípulos y de la gran multitud. Jesús era el centro de esa multitud. Jesús era el centro de ese caminar con los discípulos, Miguel. Jesús es el centro de la vida, es el centro de la humanidad, el centro del universo. Es el centro, es el núcleo, es la vida, es lo que comunica la vida. Y donde está Jesús presente, está presente la vida. Cuando Jesús está en nosotros, está con nosotros. En nosotros está presente la vida. Cuando este ciego que vimos en lo que leímos en el Evangelio de hoy, Fabián, se encuentra con Jesús al que busca, un hombre que tenía una fe larvada sin duda y finalmente la mostró claramente y obtuvo el resultado de la concreción de la misma en él, siguió a Jesús. Ya Jesús pasó a ser el centro de su vida. Y a partir de ahí todo se concreta en Jesús. Y en Jesús toda la realidad que nos promete, que nos ofrece y que finalmente nos da con extrema generosidad, con plenitud. En Él se cumple toda la expectativa mayor y mejor que puede tener todo ser humano cuando se despiertan en Él aquellas napas larvadas pero dormidas, ¿no es cierto?, donde está la vida presente, que finalmente se manifiesta y plenamente lo hace. Y en Jesús, plenamente, gloriosamente. A eso vamos, pero hay que transitar el camino, este camino que recorre el Señor, que es el mismo, porque es el camino en nosotros, y es el camino que vamos conociendo y reconociendo, y en el cual vamos adquiriendo el conocimiento pleno de la verdad de la vida, que es decir, en definitiva también del autor de la vida y de nosotros mismos, como miembros de una vida que desconocíamos, que teníamos y que ahora lo estamos viendo por la revelación y la generosidad del Señor que nos está dando esa vida con abundancia. Fabián.
Decíamos que Jesús era el centro, acompañado de sus discípulos y acompañados de una gran multitud. Empero Bartimeo, aún con esto que mencionás, que no es poca cosa, no es un detalle menor de su fe larvada, de su fe latente, deseante y deseosa de ese encuentro, era un mendigo ciego apartado del camino. De alguna manera lo acompañaba, pero de alguna otra manera no, porque al ser ciego, físicamente, visualmente, estaba como excluido de ese acompañamiento. Empero, a como le daba lugar, a como podía y como quería, lo estaba acompañando. Lo podemos tomar como válido aún al costado del camino, apartado, excluido, como se excluía en aquellos momentos a las personas que no veían. Pero fíjate un detalle, Fabián, estaba al borde del camino, no estaba lejos, no estaba totalmente ajeno al camino, estaba cerca, y tan cerquita estaba que estaba al borde del camino. En este hombre evidentemente había operado una fuerza espiritual que lo acercaba al camino, pero estaba el impedimento que le impedía, porque no lo veía al camino. Ese es el obstáculo que padece el ciego. No lo ve y no lo ve al Señor de la vida, y no lo ve el camino, y no ve el camino tampoco, pero llega hasta el borde del camino. Y en él había una esperanza, porque por algo clamaba, y lo hacía con insistencia, y a pesar de que la multitud que lo rodeaba quería que se callara, y él insistía más y más. Y me hace acordar tanto a tantas palabras del Evangelio, ¿no? En vuestra perseverancia poseeréis vuestras almas. Sí, tal cual. Perseveraba, insistía en aquello que verdaderamente uno diría, ¿creía el ciego? Sí que creía. Ten compasión de mí. Sí que creía que el Señor tenía compasión de él. Creía en el poder del Señor. Por eso inmediatamente el Señor dijo, tráiganlo. Y cuando estuvo frente al Señor ya confesó su necesidad, se la confesó al Señor de la compasión, al que podía resolverle ese inconveniente supremo, e inmediatamente, recuperó la vista, recuperó toda la posibilidad de la vida, porque recuperar la vista por él y para él no fue un mero recuperar la vista literal, que es fundamental, por supuesto, para nuestros movimientos en el mundo, sino que utilizó la vista en función de la vida. ¿Te das cuenta? De un bien mayor, por supuesto. E inmediatamente siguió al Señor. Habíamos comentado recién cuando hablábamos a propósito de este Evangelio. Claro, él no se fue alegre a su casa a hacer una fiesta, muchachos, a celebrar con su familia, recuperé la vista, Jesús de Nazaret, hizo, no. Lo primero que hizo, y lo que hizo para siempre, fue seguirlo al Señor por el camino. Fíjate una cosa, Fabián, cuántas cosas surgen de acá, no vamos a considerarlas ahora porque entonces haríamos interminable la situación que estamos transitando, y sabemos que tenemos un tiempo para la misma y vos tenés que formular otras preguntas para aclarar otras cosas desde ya. Pero aquí, por ejemplo, una cosa que sí nos queda como decisiva, definitiva, una vez que el Señor hace en nosotros todo lo que solamente Él puede hacer, y quita de nosotros el obstáculo que impide que en nosotros se cumpla todo aquello que hace el que hace lo mejor, y consecuentemente la vida, la plenitud de la misma, ya otra cosa no tiene sentido mayor. El mayor sentido lo tiene seguir al Señor. A partir de ahí, recuperaste la vista, recuperaste la vida, seguí el camino de la vida ahora, hasta su plenitud desde ya. Fabián. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Encierra tanta desesperación
como esperanza ese ten piedad de mí, porque estoy destruido, estoy roto, me estoy muriendo, estoy apartado del camino, pero espero, pero confío, pero creo. Lleva tanta desesperanza, tanto abatimiento como esperanza, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Yo creo que lo primero que llega es la esperanza de este hombre. Ten piedad de mí, de mi enfermedad, ten piedad, ¿no es cierto? Este hombre estaba padeciendo una ceguera, vaya problemita que tenía, ¿no? Ten piedad. Pero le decía a Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Estaba esperando con la gran esperanza que tenía depositada en lo que conocía de Jesús. Dijimos que probablemente para allegarse al borde del camino, llegar al borde del camino, tan cerca del camino por donde pasaba Jesús, nos está mostrando que en él había habido, por supuesto, un transitar en el mundo que en vez de desgajarlo del árbol de la vida, de dejarlo de lado, lo fue acercando. Y cuando estaba cerca, y cuando ya el Señor estaba ahí cerca, en el mismo camino al borde del cual estaba, ahí ya clamó directamente por Jesús, hijo de David. Había fe en este hombre. Y estaba la esperanza grande de que éste podía curarlo, como efectivamente ocurrió. Estos dos antecedentes, fíjate vos, son los que, van posibilitando en el hombre que se haga por parte de Jesús el milagro que hizo. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado, tu fe. ¿Había fe en este hombre? Como en tantos casos que vimos, aunque acá explícitamente no se diga, pero había. Y generalmente lo que pondera Jesús y hace notar, y tengámoslo muy en cuenta, que cuando se produce el milagro, el prodigio, cuando el Señor hace en nosotros aquello que sin Él no hacemos nosotros, aquello que pondera y menciona como el autor central es la fe. Tu fe en mí, es cierto, la fe es en Jesús, es un don de Dios, pero la colaboración nuestra desde esa fe que ponemos en el autor y generador de la fe, consumador de la misma, es el hecho desencadenante, ¿no?, de todo lo que después ocurre, que es precisamente la curación de la enfermedad, y el dejarnos a nosotros en la plena posesión de una libertad que nos permite elegir aquello que es lo mejor y es lo que en definitiva configura el don final para toda criatura humana que cree en el Señor. Vida y vida plena y vida en el Señor. Jesús dijo, llámenlo. Ánimo, levántate, Él te llama. Se puso de pie de un salto. Sí. A ver, no es un detalle menor, no es poca cosa, y termina siendo uno de los aspectos nodales de este relato, que Jesús lo haya llamado, que no haya seguido de largo su caminar frente a la súplica de Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, que se haya detenido, se haya conmovido en última instancia y lo haya llamado, ¿sí? Yo te diría una cosa, Fabián. El ciego no lo veía a Jesús, pero Jesús sí lo vio. Pero no simplemente que lo vio, físicamente, sino que lo vio desde el principio. Un poco aplicando aquel término, aquella parte de la carta de San Pablo a los romanos. El que primero nos conoció, primero nos llamó, primero nos justificó por la fe, nos santificó por el Espíritu. Fíjate vos, desde el principio lo vio el Señor a este hombre, y por eso lo llamó, porque vio en él algo
que después se confirmó según la situación como acontece. Y siempre ocurre así, el Señor te ve. Viste, una expresión que con bastante abundancia figuran los evangelios, frente a una persona que se acerca con fe a Jesús. Se llama esta frase, ¿no?, que nos llama la atención. El Señor lo miró y lo vio. No simplemente lo miró, lo vio. Muchas veces miramos sin ver, no como ve Jesús, por ejemplo. Y vio en él qué cosa. Y vio en él eso que después pondera, tu fe. Había fe en este ciego. Y finalmente acudió al autor de la fe, aquel que le hacía ver y que le mostraba, digamos, que él, como autor de la fe y de la vida, estaba cumpliendo eso que se cumplía en el ciego, y de la cual era el ciego también coautor por su fe en el que podía todo. Ten compasión de mí. Si es la misma compasión, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo padece con el otro. Ese padecimiento del ciego lo experimenta Jesús porque ama al prójimo. Y como ama a su prójimo, es uno con el prójimo. Y como es uno con el prójimo, lo mira y lo ve. Y lo ve y nos ve primero nosotros, antes que lo veamos a él. Porque el ciego lo vio finalmente, sí, cuando recuperó la vista, cuando se produjo todo este itinerario que acabamos de más o menos considerar. Ahí lo vio, pero ya lo había visto Jesús. Y bueno, y el hecho se confirma, se consuma. Ahí está el ciego por el camino, viendo el camino ya, gozando el camino, yendo a buscar aquello que en el camino va a encontrar, la vida y la plenitud de la misma. Fabián. Bien, qué bárbaro, ¿no? El final, porque comenzó a ver y lo siguió en el camino, ¿sí? Sí. Todo este texto comenzaba narrando Marcos, que Jesús iba acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, ¿sí? Y cerca, como vos citaste, pero al costado del camino, estaba este ciego. Ahora que ya no es más ciego, ahora que ve, se incorporó y está en el camino. Claro. ¿Sí? Es una interesante figura como para el cierre de este texto, Miguel. Ya no está en el borde, está en el camino. Tal cual, está en el camino. Ahí está. Se había acercado, pero estar en el camino ya es la consumación de una cercanía que manifiesta el Señor siempre, a partir de su operación en cada uno de aquellos que están cerca. La cercanía con el Señor. Fíjate que ponderamos muchas veces y realmente nos acordamos y solemos pedir siempre muchos seres queridos, familiares, compañeros, amigos, compañeros de trabajo, de tantas actividades que han partido de este mundo, realmente seres que en nosotros, mientras han estado en el mundo, han estado cercanos desde la amistad y el amor. Cercanos en la amistad y en el amor. Y fíjate vos que la amistad y el amor se consuman en la plenitud de las mismas, que es la vida misma. Vivir de esa manera es vivir. Ajenos a la cercanía con el otro, a la cercanía en la amistad y en el amor, es todavía estar al borde, ni siquiera al borde del camino, te diría. Hay que acercarse primero. Cercanía en el borde del camino. El Señor va a pasar por ahí y nos va a ver, y de una manera, uno diría secreta, así utilizando términos muy humanos, sí, nos va a ver y nos va a llamar, y nos va a justificar cuando nosotros nos acerquemos como se acercó el ciego. Y cuando estuvo en la presencia se consumó todo.
El chico no podía ir por sus propias cuentas, tráiganlo. Ahí lo tenía. Bien, estamos casi yéndonos, ya nos tendríamos que empezar a despedir, pero antes de despedirnos, Miguel, compartimos sintéticamente la carta a los Hebreos en su capítulo 5, versículos 1 al 6, que también forman parte de la liturgia de este 30º domingo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Claro. Según el orden de Melquisedec, ¿no? Personaje que recordamos, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Bueno, sacerdote para siempre. Recordemos esto también nosotros. ¿Qué nos hizo el Señor por la fe a cada uno de nosotros? Y nos hizo jueces, reyes y sacerdotes. Sacerdotes, profetas y reyes. Sí, Señor. Bueno, eso somos, y esa función cumplimos. Claro, si la cumplimos, ¿no? Pero tenemos de parte de Dios la autoridad, a la manera de aquel que lo ejerció, como figura está propuesta, sí, en la carta a los Hebreos, Melquisedec, sin duda. Y cada uno de los cristianos, si realmente es lo que proclama, tiene esa función. Y habla como rey, como sacerdote, porque esa es la manera de reinar. Servir, amar. No de otra manera, De otra manera somos lo que somos, o no somos. Pero para ser en el Señor y con el Señor esto, como el Señor es y nos hace a nosotros semejantes a Él. Señor Miguel Carreras, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos. Créenos que ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, pero tan expresiva a través de la operación técnica y la musicalización. Que tengan la más hermosa de las semanas, que finalicen junto a nuestros hermanos y hermanas oyentes de una linda manera el mes de octubre, y que podamos compartir juntos el primer encuentro allá por noviembre, dándole la bienvenida al anteúltimo mes del año. La más hermosa de las semanas en el Señor, y si Él así lo desea, si Él así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Entonces, Fabián, claro que el Señor lo permite y lo quiere, y así nos encontraremos siempre compartiendo la misma belleza que es la palabra de nuestro Señor, y las obras que el Señor hace por cada uno de nosotros, y lo que hace de nosotros. Seguramente nos va a hacer en esta semana, como siempre lo hace, portadores de su palabra y de su testimonio. Fabián, te mando un abrazo muy grande a vos, a toda tu gente, un abrazo muy grande y bendiciones para toda la audiencia, y las veremos el próximo domingo, Dios mediante, siempre. Hasta entonces, gracias, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.